Cuando mi hija tenía 4 o 5 años, solíamos pasear mucho por el centro de Madrid. Nosotros vivíamos a las afueras y para evitar no solamente el tráfico, sino el buscar un aparcamiento y por eso perder tiempo, cogíamos los diferentes transportes públicos hasta que nos dejaban pues, lo que es en el centro de Madrid, ¿no? Me hacía mucha gracia porque cada vez que salíamos, ella siempre me decía, ¿hoy qué toca? ¿Vamos a Mundo Culos? Imaginaros por un momento lo que puede ser que realmente tengamos que comunicar a una altura no superior a 1 metro. ¿Cómo realmente se puede observar la vida desde 1 metro de altura? ¿Cómo creéis realmente que un niño, a la edad de 4, 5, 6 años, puede realmente expresar sus emociones? Pues permitirme ser un niño. Os voy a pedir que os levantéis todos y yo voy a jugar de manera sentada. Si tuviera que hacer una ponencia, obviamente, desde esta perspectiva, cuando la comunicación prácticamente es unidireccional, realmente lo tendría muy difícil. Debería poner mucho énfasis en el mensaje. No veo a mucha gente, seguramente hay mucha gente que no me ve y al cámara le estoy volviendo loco, seguramente. Bien, era una pequeña broma, simplemente quería haceros ver lo difícil que es para un niño a veces expresar sus emociones. Veréis, en los últimos 7 años han perdido 15 puntos porcentuales en inteligencia emocional. 15 puntos porcentuales nos suponen una caída libre en lo que a educación emocional se refiere. Hace poco leía una entrevista en la que con total acierto se decía que como padres sobreprotegemos mucho emocionalmente a nuestros hijos. Es cierto que no nos gusta verles sufrir, tristes, cuando lloran. Interactuamos de alguna manera con ellos. El tema está en pensar cómo interactuamos, o en reflexionar, más bien dicho, en cómo interactuamos cuando suceden esos hechos. Un niño de 3, 4 o 5 años posee un dominio de gran parte de la complejidad del lenguaje, aunque no lo creamos. Piaget sostenía que el aprendizaje se inicia con los sentidos, es decir, tal como vamos sintiendo, nosotros vamos aprendiendo a comunicarnos. Y que como Coleman después nos comentó a todos, solo tenemos 14 años aproximadamente de nuestra vida para poder albergar nuestras emociones. La amígdala es un órgano que se encarga de almacenar nuestras emociones durante los primeros 14 años de vida. Por tanto, en este pequeño espacio de tiempo, todo lo que es la interacción social del niño, padres, colegios, educadores, la interacción social que suelen tener con sus amigos, es vital porque le marcará, sin duda alguna, el futuro. Hay 2 factores muy importantes y que de alguna manera están muy entrelazados a la hora de tener una comunicación emocional, no solamente con los niños, sino con todo el mundo. La gestión emocional y la gestión del propio lenguaje. El lenguaje depende del sistema nervioso y de alguna manera el sistema nervioso modula nuestro lenguaje. Es decir, si yo estoy enfadado, mi posición corporal es completamente diferente a cuando no lo estoy. El énfasis que yo le pongo a mi mensaje es completamente diferente. La manera en que gesticulo y la postura que adopto con mi interlocutor está en modo enfado. Enfadarse es inevitable. Es más, bajo mi punto de vista, es de las mejores emociones que a uno le puede pasar, porque es la única que puede modular y cambiar o modificar nuestra conducta. Sin embargo, también es inevitable que cuando estamos enfadados tengamos que toparnos con una persona o en una reunión o con unos amigos que hemos encontrado y tenemos que rápidamente tener que cambiar nuestro estado emocional. Por tanto, la gestión emocional es muy importante a la hora de que tengamos que tener una comunicación realmente efectiva o emocional con todo nuestro entorno. Veréis, existen varias maneras de poder gestionar el lenguaje. Existen varias maneras de poder gestionar realmente nuestras emociones. Pero tengamos que tener claro una cosa. Para nuestros hijos solo tenemos 14 años aproximadamente para que aprendan lo que es el mundo de las emociones. Cuando interactuamos con ellos, frecuentemente solemos interactuar no desde el punto de vista emocional, sino interrumpiéndoles
en cuanto ellos expresan sus emociones. Un niño debe expresar sus emociones. En la última sesión que tuve con unos padres, me decía el padre, dice, no soporto cuando mi hija llora. Su hija tenía 10 años. Es que es muy mayor para llorar. No soporto cuando la niña continuamente llora por cualquier cosa. ¿Qué tengo que hacer? De momento, dejarla llorar. Cuando se produce el llanto, los órganos que actúan en el llanto, ya no solamente de un niño, sino de cualquier persona, son la boca, la garganta y el tórax. Cuando se va a producir dicho llanto, el cerebro le pasa información a los músculos de esos órganos en forma de, oye, vamos a empezar a llorar. Eso viene precedido muchas veces de una pequeña vibración en el labio inferior, que en función de su intensidad llamamos puchero. Los músculos, como todos sabemos, son pequeños muelles, resortes, que para ejercitar o para poder actuar en función de lo que nuestro cerebro dictamina, necesitan estirarse. Un músculo se estira cuando está lubricado. La lubricación de los músculos se forma con azúcar y oxígeno, en un alto porcentaje. Si nosotros, por ejemplo, nos iniciáramos en el mundo del running, ahora muy de moda, porque tenemos un objetivo que consideramos correr una maratón en los próximos 2 años y jamás hemos corrido, el primer día, aparte de ser desastroso, posiblemente a los primeros 100 metros, o no más de 1 kilómetro, nos demos la vuelta. Seguramente porque nuestros músculos no están ejercitados, porque nunca lo hemos hecho, y no tenemos la lubricación suficiente como para poder ir más allá, lo que cual produce son tensiones musculares. Pero también pasa al contrario. ¿Qué ocurre cuando le estamos limitando el llanto a un niño? Los músculos, si me permitís la expresión, no es la más adecuada, se oxidan. ¿Vale? El cerebro deja de lubricarlos y por tanto se produce una tensión y se tensa la musculatura de aquellos órganos que no son utilizados, produciendo malformaciones bucales. La mayoría de los niños en edades de 9 y 12 años, con malformaciones bucales, sobre todo encontradas en la parte de la dentadura, es porque se les ha limitado el llanto. De hecho, hoy día, si nos hiciéramos todos y cada uno de nosotros un examen de nuestra tensión muscular, se podría decir perfectamente qué emociones escondemos. Dicen que los polos opuestos se atraen. Existen mitos, leyendas, además son maravillosas. La mala noticia es que no es cierto. No es cierto en cuanto a inteligencia emocional se refiere. De hecho, nos gustan más las personas que más se parecen a nosotros. Pensad en aquellas personas de vuestro círculo directo o indirecto, en cualquier círculo social donde os encontréis. ¿Cuáles son con las que mejor os lleváis? Aquellas que nos entienden, que nos comprenden, que están cerca de nosotros, que empatizan con nuestra situación. Es decir, aquellas personas que mantienen semejanzas emocionales con nosotros. Si viésemos, por ejemplo, un grupo de personas, 3, 4 personas, en una cafetería, en una terraza, en el parque, en la calle, da igual el escenario, hablando de lo maravilloso que se lo han pasado en vacaciones, si pudiésemos observar detenidamente eso, veríamos que todas adoptan la misma forma. Todas las personas enfatizarían de la misma manera. Su postura, en más de un 90%, sería exactamente la misma. Nuestras semejanzas emocionales cuando nos comunicamos no solamente es el propio mensaje o en cómo lo podemos enfatizar, no es nuestro lenguaje no verbal, es nuestro lenguaje emocional. Si pensáis en cuál ha sido la última vez que habéis hablado con alguien en donde habéis enganchado y conectado de una manera muy correcta, si lo pudierais observar, veríais cómo mantenéis las dos personas en la misma postura cuando habláis, incluso os tocáis. El problema está en que en nuestro día a día no pasamos hablando todo el santo día con personas con semejanza emocional. Nuestro jefe seguramente no mantenga semejanzas emocionales con nosotros. Es posible que nuestros hijos tampoco. No pasa nada. El problema está en saber gestionar cómo tengo que hablar. ¿Y si le tengo que pedir un aumento de sueldo a mi jefe? Y más a hoy día. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En la comunicación es muy importante adaptarla a nuestro interlocutor. Es vital.
En las empresas es muy normal el hecho de, oye, mira, escúchame empáticamente. Oye, ¿qué morro tienes? La responsabilidad de la comunicación depende del que la está diciendo, depende de la que le está comentando, depende de la importancia que yo le quiera dar en la comunicación a otra persona a mi mensaje. No depende del que está escuchando. Por lo tanto, es vital y determinante el que tengamos que adoptar la comunicación de nuestro interlocutor. ¿Y cómo lo hacemos? Porque podemos llegar realmente a gestionar nuestras emociones. Podemos realmente gestionar nuestro lenguaje, no verbal, paraverbal. Pero ¿cómo realmente identifico cuál es el estilo de comunicación de las personas? Existen muchas matrices. Yo, de todas las matrices que he podido estudiar en estos años, a mí la que más siempre me ha convencido, porque trabaja con 3 receptores sensoriales muy vinculados a la PNL y la inteligencia emocional, es el sistema BAC, desarrollado por Butler y Grinder. Un sistema que lo que hace es identificar rápidamente cuál es el estilo de la persona con la que estoy interlocutando. La complejidad, cuando hablamos o cuando comunicamos, radica en que no todo el mundo tiene el mismo estilo en cualquier momento. Una persona puede tener un estilo diferente en su trabajo que en su casa. Una persona puede tener un estilo diferente en su casa que con sus amigos. Esto no es ningún error ni ningún problema. La situación y lo importante es que nosotros sepamos realmente identificar. Si quiero entrar a pedirle un aumento de sueldo a mi jefe, aparte de que tengo que saber perfectamente gestionar mis emociones, no voy a ser que esté enfadado, tengo que saber qué estilo de comunicación pretende tener en ese momento. Con lo cual, importante la gestión de las emociones y del lenguaje, y sobre todo muy importante tener una matriz que nos ayude a identificar. Pero no solamente nos quedamos en la importancia de tener una matriz. Todo esto lo que nos ayuda es a tener un punto de partida y poder llegar a nuestro interlocutor sabiendo un poco qué es lo que tenemos que hacer. Pero a veces tenemos muy poco tiempo. 5 minutos, 3, 10, 15. Con lo cual es muy importante conectar cuanto antes. Existen determinadas técnicas para conectar emocionalmente muy rápido con la gente. Las técnicas más efectivas dentro de la inteligencia emocional son la calibración y el rapport. Sin duda alguna, son las técnicas que nos ayudan a conectar rápidamente con la gente y de tal manera que si tengo poco tiempo para pedirle un aumento de sueldo a mi jefe o para decir algo a alguien, lo pueda conseguir en menos de 5 minutos. Cuando observamos que en la propia calibración, cuando hacemos algo que a todos nos ha gustado, cuando comentamos cómo aludíamos a las vacaciones, hablando todos con el mismo énfasis, observamos que todo el mundo mantiene la misma postura. Sabemos hacerlo, pero de manera inconsciente. Y en la inteligencia emocional es muy importante la conciencia. La calibración y el rapport es determinante para los niños, porque en el ejemplo del principio, lo que no se estaba produciendo es ese nivel. Y yo estaba hablando a 1 metro de altura, y yo tenía a la gente muy alta. Cuando yo tengo que hablar con un niño, lo que tengo que hacer es calibrar, nivelarlo. Eso va a ser la única manera de que él piense que estoy cerca de él. ¿Cuántas veces los que tenemos hijos realmente hablamos a la misma altura? En muy pocas ocasiones. Discutimos con ellos a más de 1,5 metros de altura. De diferencia, perdón. Hablamos rápidamente con ellos sin necesidad de caer en la cuenta de que ellos tienen un deseo de expresarnos emocionalmente algo. Aunque os parezca difícil, cuando no nivelamos, no comunicamos. Si yo nivelo y toco, me será mucho más sencillo conectar con alguien. Pero así no, mucho mejor así. Y no es que le pueda pedir cualquier cosa, no es que me vaya a subir el sueldo mañana, pero voy a tener muchas más probabilidades. Infinitamente probabilidades. Por lo tanto, con los niños es muy determinante. No solamente la gestión de emociones, como comentaba, no solamente la gestión del lenguaje en los diferentes canales, el conocer una matriz que nos haga identificar a nuestro interlocutor, las técnicas de calibración y rapport, sino seguir una serie de pautas que si las practicamos, porque en la práctica es donde se consiguen estas cosas, lo sabemos hacer, sí es que lo hacemos. Cuando un niño se cae en el parque y estamos nosotros, nos agachamos para recibirle. Es una muestra empática.
El niño viene sin ningún problema a nosotros y nos abraza. Sabe que le estamos entendiendo. Lo sabemos hacer. Pero el problema es que no lo sabemos hacer en otros contextos de nuestra vida. Por eso sí me gustaría terminar con 6 ideas a la hora de poder comunicarnos emocionalmente con nuestros pequeños. La primera es escuchar con empatía. Pero escuchar de verdad con empatía. Dejar todo lo que tengáis que hacer. Un niño, aproximadamente hasta los 9 o 10 años de edad, no decide cuándo tiene que hablar con sus padres. A partir de ahí ya son un poco más... El viernes, díselo el viernes. Hasta los 9 años no deciden eso. Deciden expresarlo cuando ellos realmente lo desean. Y siempre nos pillan haciendo algo, es lógico, normal. Viendo la tele, leyendo el periódico, en el ordenador, la cocina. Dejar lo que tengáis que hacer. Calibrar con ellos y decirle qué es lo que quieren decir. Muy importante la posición empática para un niño. No interrumpirles. Decía al principio que solemos interrumpir mucho y solemos interaccionar con ellos de una manera que no les dejamos terminar. Porque como hemos vivido más que ellos, pues decidimos incluso por ellos. Oye, tienes que ir a esta universidad. Educarles es muy importante, pero decidir sobre su futuro es un error. No interrumpirles. Ellos mismos sacan sus propias conclusiones. Dejarles que terminen. Si lo van a hacer. Bueno, a algunos les cuesta más, pero lo van a hacer. Muy importante. Darles confianza y credibilidad. Cuando a una persona se le da confianza y credibilidad, se le está diciendo, no te estoy recriminando y no te estoy juzgando. Porque entre el juicio y la opinión hay una pequeña diferencia. Perdón, es una pequeña línea delgada, pero hay una gran diferencia en cuanto al contexto de ambos. A veces las palabras que no se dicen son las más importantes. Asintamos. Es una manera de decirle, te estoy escuchando. Y si incluso ponemos onomatopeyas, es una manera de decirle, sigue, vaya, no me digas. ¿En serio? ¿Saben entenderlo perfectamente? Continuarán diciéndonos lo que quieren realmente expresar. Que puedan nombrar las emociones. Hasta los 6 años saben ya identificar. A la edad de 6 años ya empiezan a saber identificarlas, pero no saben nombrarlas. Si un niño sabe nombrar sus emociones, si un niño realmente sabe identificarlas, no solamente se va a volver más empático, sino que su interacción social va a ser mucho más emocional. Hay adultos que no sabemos identificar nuestras emociones. Ellos solamente tienen 14 años para hacerlo. Ayudémosle. Y bueno, y por último, entorno de respeto. Ya no solamente en el cole, en la familia, con sus amigos, etcétera, etcétera. Sinceramente, como decía, en mis años de experiencia, hay una cosa que nunca me he encontrado, y es que es imposible no comunicar. Si lo conseguís, hacérmelo saber. Muchas gracias.